Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, Buenas doctor. noches, doctor, si se le escucha. Sí, buenas noches, tienen razón. ¿Cómo está, doctor? Entonces, Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar. Vamos a hablar, en primer lugar, de una de las enfermedades clásicas, ¿no? De la neurología, que es la miastenia gravis. Entonces, para hablar de la miastenia gravis, haciendo un poco de miscelánea histórica, tenemos a dos personajes. Primero arriba a la izquierda tienen a Sir Thomas Willis. Es el mismo que también describió el polígono de Willis, ¿no? Esas ramas arteriales que ustedes ya conocen, y que también conocía la enfermedad, ¿no? Y él hablaba de una debilidad fatigable. ¿Por qué debilidad fatigable? Porque, como vamos a ver después, una de las características de esta enfermedad es que es una debilidad que empeora con la actividad física, que empeora con el ejercicio y que empeora inclusive con el día a día. Mientras pasan las horas, el paciente puede sentir más debilidad y en la noche se puede sentir mucho peor que durante la mañana. Y al costado tenemos a Mary Walker, que ella describió un efecto, que le pusieron pues el efecto Mary Walker, que básicamente hacía referencia a que si el paciente, por ejemplo, hacía ejercicios intensos con los miembros superiores o actividad física con los miembros superiores, el paciente sentía debilidad no solo en los miembros superiores, sino que también podía sentir la debilidad, por ejemplo, en los miembros inferiores. Esto fue un dato importante porque si es que sientes debilidad en una zona o en una parte del cuerpo que no estás usando, quiere decir que hay algo que no está en el músculo propiamente dicho, que no está en el nervio propiamente dicho de los miembros superiores, sino que probablemente se trate de algo sistémico, ¿ya? Hablando un poco de la epidemiología de la enfermedad, pues es una enfermedad, digamos que no tan frecuente, ¿ya? Con una prevalencia entre más o menos 200 casos por 1 millón de habitantes, ¿no? Tiene una incidencia de 8 a 10 casos también por 1 millón de habitantes por año, entonces no es tan frecuente, no es tan frecuente. Clásicamente afecta a las mujeres entre los 20 y 30 años y a los hombres entre sus 50 a 60 años, ¿ya? Y esta es una enfermedad que está asociada con un tumor mediastinal llamada timoma, un tumor de timo. Y aquellos pacientes que tienen un tumor de timo suelen ser o suelen tener edades entre los 50 y los 60 años, ¿da? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Lo primero que tienen que saber ustedes es que esta es una enfermedad que ataca la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es por eso de que si en algún momento en segundo año ustedes han estado en la clase de neurotransmisores, en la clase de neurotransmisores hablamos de un neurotransmisor que se llamaba la acetilcolina, ¿no? Y habíamos mencionado de que justamente una alteración a nivel del funcionamiento de la acetilcolina era la explicación más simple de esta enfermedad llamada miastenia gravis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Lo primero que hay que recordar es que es un desorden autoinmune, ¿no? Aquí lo que ocurre es que se fabrican autoanticuerpos que se van a dirigir contra algunos de los receptores de la membrana posináptica, o sea, de la membrana muscular, y que van a impedir que la acetilcolina se una adecuadamente con su receptor o en su defecto, que la acetilcolina ejerza una adecuada acción sobre la fibra muscular, ¿ya? Entonces vamos a tener hoy por hoy un montón de autoanticuerpos. El más conocido es el autoanticuerpo contra el receptor de la acetilcolina, que se ve en el 75% de los casos, un anticuerpo llamado anti-MuSK entre el 1 al 10% de los casos, según la serie que se revisa, y otro, el tercero más frecuente, es el anti-LRP4 de 1 a 3% de los casos, ¿ya? No en todos los pacientes que clínica y electrográficamente tienen miastenia gravis aún se han descubierto anticuerpos. Probablemente hayan otros autoanticuerpos que se encuentren en estos pacientes que son llamados seronegativos. Entonces, ¿a quiénes se les llama pacientes con miastenia gravis seronegativos? Aquellos pacientes que tienen la clínica de miastenia gravis, que tienen los hallazgos por electromiografía de miastenia gravis, pero en los cuales no se ha identificado un autoanticuerpo. ¿Y por qué? Porque quizás todavía pues no se ha logrado descubrir,
¿no? ¿Ya? Y al final, todos estos, al final, la actuación del sistema inmune contra alguno de alguno de estos autoanticuerpos va a producir la destrucción de la membrana neuromuscular postsináptica, o sea, de la membrana muscular propiamente dicha, ¿no? Entonces acá ustedes ven, normalmente este aspecto tiene y producto de la inflamación de la autoinmunidad termina por destruir la membrana postsináptica, ¿no? Ahora, en la figura de la derecha, ¿qué ven ustedes, no? Ven ustedes en primer lugar cómo las moléculas de acetilcolina son liberadas al espacio sináptico, ¿no? Entonces esas bolitas verdes son las moléculas de acetilcolina. ¿Qué otra cosa ven? Ven en este caso, por ejemplo, en un paciente positivo a autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ven acá los autoanticuerpos, ¿no? Los autoanticuerpos que tienen ahí forma de Y, los grafican así. ¿Y qué es lo que ustedes pueden ver? Pueden ver de que estos autoanticuerpos están ocupando el espacio, ¿no? Están ocupando el espacio donde normalmente llega la acetilcolina, a donde normalmente se une la acetilcolina. Entonces, ¿esto qué va a producir? Varios efectos. El primero, impide pues que la acetilcolina ejerza su normal acción sobre la membrana muscular. Segundo efecto, que lo tienen ahí, activan el complemento, entonces activan las vías del complemento que desencadenan más respuesta inflamatoria con la consiguiente destrucción de la membrana. ¿Qué más? Al bloquear estos receptores van a también aumentar la tasa de internalización y de degradación de los receptores de acetilcolina. Entonces, por esas tres vías, impiden acción, activan el complemento con la consiguiente activación de la inflamación y la internalización y degradación de los receptores, pues es lo que ocurre al final es que no hay activación de la fibra muscular, ¿ya? No hay un potencial de acción muscular, como dice allí. Sigamos. Entonces, como ya les he dicho, no son las únicas moléculas, ¿no? No son las únicas moléculas. Entonces, o sea, no son los únicos blancos, el receptor de acetilcolina, el MuSK o el el RP4, ¿no? Sino que también hay otras moléculas que también son blancos de estos autoanticuerpos, como por ejemplo la agrina, la rapsina, el DOC7, pero en realidad son menos frecuentes, ¿ya? Y mucho menos frecuentes también son el receptor de rianodina. O sea, son otros blancos potenciales para los autoanticuerpos, pero son menos frecuentes. Lo que ustedes tienen que recordar, antirreceptor o el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, el anticuerpo anti-MuSK y el anti-LRP4, que son los más conocidos, ¿ya? Entonces no se olviden. Muy bien. Ahora, esta enfermedad, como es una enfermedad autoinmune, obviamente que también tiene asociación con otros cuadros, ¿no? ¿Con qué otros cuadros? Ya les hemos dicho, con un tumor del mediastino llamado timoma, puede tener asociación también con enfermedades cardíacas, con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide, por ejemplo, y también pueden ser asociados a otros tipos de tratamientos, ¿no? De terapias. ¿A qué me refiero acá? La miastenia gravis a veces inclusive es una enfermedad que pasa desapercibida, pero el uso de algunos medicamentos puede desencadenar una crisis miasténica en un paciente que previamente ni siquiera sabía que tenía la enfermedad porque el cuadro clínico era no existía, o sea, era asintomático o era subclínico, ¿no? Tenía muy pocos síntomas nada más. Pero, por ejemplo, lo típico o lo común son mujeres jóvenes que sienten una debilidad intensa, aguda, tras una infección, por ejemplo, urinaria, donde se usan cefalosporinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cefalosporinas son medicamentos que pueden desencadenar una crisis miasténica, ¿no? La mujer no sabía que tenía eso, pero hace una profunda debilidad que puede comprometer hasta la musculatura respiratoria tras la administración de cefalosporinas, pues a eso se refiere, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relación de esta enfermedad con el timo? Miren acá porque es una relación bidireccional, ¿ya? La relación dice de que el 10% de los pacientes con miastenia gravis tienen un timoma,
ese porcentaje va a incrementarse o va a aumentar con la edad. Y la tercera parte de aquellos pacientes que tienen un tumor de timo van a tener miastenia gravis. Entonces, miren, es una relación bidireccional, ¿ya? ¿Y qué más tenemos que saber? Que estos pacientes que tienen un timoma, siempre hay que buscarles otro tipo de autoanticuerpos, como por ejemplo los antititina y los anticuerpos contra el receptor de rianodina. ¿Por qué? Porque aquellos que son negativos para el receptor de acetilcolina, lo más probable es que tengan este tipo de autoanticuerpos, ¿ya? Y acá en estas tomografías lo que estamos viendo es la presencia de una masa mediastinal que es compatible pues con un timoma, ¿no? Recuerden al fin y al cabo que el timo es un órgano que participa en la maduración de los linfocitos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la parte autoinmunitaria. ¿Qué formas clínicas de la miastenia gravis tengo yo, no? Entonces, tengo una miastenia gravis de inicio temprano, la cual debuta antes de los 50 años, y tengo una miastenia gravis de inicio tardío, aquella que debuta después de los 50 años. Pero ojo, también hay formas, esto es en el adulto, porque también hay formas infantiles e inclusive también hay una miastenia gravis neonatal, que típicamente se presenta en madres con miastenia gravis, que obviamente por el tema placentario le han pasado los autoanticuerpos al bebé y los bebés pueden hacer crisis miasténicas durante la etapa neonatal, inmediatamente después de nacer. Por eso que hay que tener bien en claro esos diagnósticos en los casos de las madres con miastenia grave, ¿ya? Pero en el adulto son estas dos formas, la de inicio temprano y la de inicio tardío. Y la de inicio temprano incluye la forma juvenil en la cual los casos debutan antes de los 15 años. Ahora, también otra forma de dividir las formas clínicas es de acuerdo al autoanticuerpo que poseen los pacientes. Por ejemplo, la mayoría de casos son miastenia gravis que tienen o que tienen el receptor contra el, o que tienen, perdón, el autoanticuerpo contra el receptor de acetilcolina. Son la mayoría, 75% de los casos. También hay pacientes con miastenia gravis anti-MUS. ¿Qué características van a tener estos pacientes? Van a ser pacientes que tengan una debilidad más severa, que hagan de forma más precoz y más rápida atrofia muscular y que típicamente tengan bastante compromiso de rostro y compromiso vulvar. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta el compromiso vulvar? Van a tener bastante disfagia, o sea, dificultad para deglutir, van a tener disartria, dificultad para articular la palabra, y también pueden tener distonía, dificultad para, digamos que, o fallas en el tono de voz, ¿no? Disfonía puede cambiarles la voz de una forma más aguda, usualmente, ¿ya? Y además son pacientes en los cuales la debilidad permanece, digamos, de forma más estable o estacionaria en el tiempo. Tienen menos fluctuaciones de la fuerza en el tiempo. Y luego tienen a los pacientes con miastenia gravis anti-LRP4, en el cual más bien los síntomas suelen ser no tan severos, ¿no? Son síntomas la mayoría de veces leves, a veces llegan a ser casos moderados, pero justamente son aquellos pacientes que son infradiagnosticados, ¿no? Que nunca se sospecha de la enfermedad, dado que nunca hacen una franca debilidad, ¿ya? Ahora, tenemos también, según la zona, otra forma de clasificar a la enfermedad es según la parte del cuerpo a la que afecta. Entonces, tenemos ahí a la miastenia gravis ocular. Hasta un 15% de pacientes con miastenia gravis solo van a tener compromiso del movimiento ocular o del párpado. Entonces van a debutar con caída del párpado, que usualmente es una caída del párpado bilateral pero asimétrica, o pueden cursar también con alteraciones del movimiento ocular, los oculomotores, ya saben ustedes que son el tercero principalmente, pero también pueden tener alteraciones del sexto y del cuarto por orden de frecuencia. La mitad de estos pacientes que tienen una forma localizada de la enfermedad suelen ser seronegativos, o sea, suelen no tener o no, suelen no detectarse la presencia de uno de los autoanticuerpos conocidos. Eso no quiere decir que no tengan un autoanticuerpo, seguramente lo tienen, pero ante una molécula o un componente de la membrana postsináptica aún no descubierto, ¿ya? Los que tienen los pacientes que tienen el autoanticuerpo anti-MUS
usualmente no hacen el cuadro ocular, ojo, no hacen el cuadro ocular. Y también hay que buscar en estos casos patología tiroidea, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una enfermedad de Graves oculta o asociada al cuadro miasténico. ¿Qué otras localizaciones puede tener la enfermedad? Una miastenia gravis vulvar, ¿no? ¿Ya? Y acá me refiero nuevamente no que esté afectando al bulbo raquídeo, sino que esté afectando a los músculos que regulan la deglución, la articulación de la palabra y la fonación. Recuerden esa triada, disartria, disfagia, disfonía, ¿ya? Luego tienen la miastenia gravis que afecta a las extremidades, tanto superiores como inferiores, y por último tienen a la forma generalizada, donde se van a comprometer las extremidades, la musculatura vulvar y la musculatura ocular también. ¿Ya? Muy bien. Algunas características clínicas de la enfermedad. En primer lugar, la distribución de la debilidad, ¿no? Entonces, muchos de los casos suelen comenzar con una localización ocular, ¿no? O sea, primero hay una caída asimétrica del párpado con visión doble por compromiso de los oculomotores. Luego, con el paso del tiempo, la debilidad puede comprometer el rostro, ¿no? Luego la debilidad va a ir a la musculatura vulvar, donde va a haber disatria, disfagia, disfonía, y en un estadio más tardío ya puede comprometer a las extremidades, ¿ya? Por otro lado, ¿qué más va a haber? Es que la debilidad es de inicio insidioso. Este no es un cuadro agudo, raramente debuta como un cuadro agudo. Cuando debuta con un cuadro agudo, pues primero hay que pensar en otras posibilidades diagnósticas antes de miastenia gravis, a menos que este cuadro agudo coincida con una infección o con un estrés. Acá estrés no me refiero a estrés laboral, estrés académico, no, sino me refiero a una injuria, por ejemplo, una apendicitis, no sé, algún tipo de daño corporal importante, ¿no? Por ejemplo, un cuadro, un apendicitis, un cuadro inflamatorio o una colecistitis, ¿no? ¿Ya? Pero en la mayoría son cuadros insidiosos, donde la debilidad se instala de forma lenta y progresiva. Y además tiene un curso fluctuante, con lo que yo les he comentado al inicio, ¿no? De que el paciente cuando se despierta, tiene su fuerza, está bien, pero conforme va pasando el día, va haciendo sus actividades, se va fatigando, se siente peor por las noches, ¿ya? Y otra característica clínica importante es que tiene una respuesta clínica favorable ante los fármacos anticolinesterásicos, ¿no? Entonces recuerden, aquí la acetilcolina no funciona. Si uno le da un fármaco anticolinesterásico, recuerden que la acetilcolinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina. Y si ustedes bloquean a la enzima que degrada la acetilcolina, van a permitir que la acetilcolina esté más tiempo en la hendidura sináptica y de esa forma pueda actuar, ¿no? Y tratar de ocupar o de competir contra el autoanticuerpo por un sitio, por un receptor, ¿ya? Entonces, los pacientes normalmente tienen una buena respuesta a los fármacos anticolinesterásicos, como por ejemplo la piridostigmina, ¿no? La piridostigmina. Piridostigmina, ¿ya? Que es un anticolinesterásico. Muy bien, algunos signos y síntomas tienen la tosis, que es la caída del párpado. Miren, hasta en el 60% de los pacientes pueden debutar con tosis y hasta el 90% van a tener este síntoma en algún momento de su enfermedad. ¿Qué más? Hay diplopía o visión doble. ¿Por qué? Por un compromiso asimétrico de los músculos extraoculares. Ustedes ya saben cuáles son los músculos extraoculares en segundo año, ¿no? Tienen el recto interno, recto externo, recto superior, recto inferior, oblicuo menor y oblicuo mayor. Cada uno de ellos inervado por algún nervio craneal oculomotor. ¿Qué más? Va a haber debilidad de extremidades. Es rara que sea la manifestación inicial. ¿Por qué? Por la progresión que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Principalmente inicia ocular, facial, vulvar y luego en extremidades. Entonces es raro su debut en extremidades a menos de que hablemos de una crisis miasténica, ¿ya? Y las alteraciones de la musculatura vulvar, ya saben, disartria, disfonía, disfagia,
es mayor o más severa en aquellos pacientes que tienen el autoanticuerpo llamado anti-MuSK. No se olviden, suele ser repetitivo porque es bastante característica esa forma de presentación. Ahora, ¿cuáles son los signos oculares de la enfermedad? Entonces, tienen una debilidad asimétrica de los músculos extraoculares, ¿ya? Es positivo el test de Simpson, el paciente tiene presente el signo de Gorelick, también está el test del cubo de hielo y también está el test de reposo. Vamos a ver alguno de ellos, ¿ya? Entonces, miren, y este video, no sé si ustedes lo recuerdan, lo mostramos en segundo año. Ahorita no lo podemos ver, pero denme un ratito para poder compartirlo. Pero ¿a qué hace referencia, no? Este video hace referencia a dos cosas, al test de Simpson y al test de cubo de hielo. ¿Cuál es el test de Simpson? ¿No? Ahí justamente está Homero en mención a eso. El test de Simpson hace referencia a que el paciente con miastenia gravis, con compromiso ocular, si uno le hace mirar hacia arriba fijamente, poco a poco va notando que hay una caída asimétrica de los párpados, hasta prácticamente terminar con los párpados casi cerrados, ¿no? Y el punto 2 que quería demostrar este video es la positividad al test de cubo de hielo. Cuando uno le pone un cubo de hielo al paciente con miastenia gravis sobre el ojo entre 1 a 2 minutos, luego el paciente va a poder tener una apertura casi espectacular del ojo debido a que el frío inhibe una enzima, a esa enzima que se llama acetilcolinesterasa. Entonces, al inhibir la acetilcolinesterasa, hay más acetilcolina disponible para que pueda ocupar un receptor y luchar de esa forma contra los autoanticuerpos. Sí lo vamos a ver, denme un minuto, ¿ya? Ahora, también hay una clasificación clínica, ¿no? También hay una clasificación de la severidad. Entonces, el cuadro se clasifica en 5 clases, ¿no? Clase 1, clase 2, 3, 4 y 5. En la clase 1, prácticamente la debilidad está localizada a nivel ocular, ¿ya? Entonces, la clase 1 es la musculatura ocular. La clase 2, 3 y 4 habla de un compromiso de músculos extraoculares y se dividen en leve, moderada y severa, ¿ya? Entonces, muy compromiso de musculatura extraocular, obviamente que también puede haber compromiso ocular, pero aquí básicamente se refiere al compromiso de la musculatura extraocular en grado leve, moderado o severo, ¿ya? Y en la clase 5 está definida como una crisis miasténica, como una debilidad, digamos que intensa, que va a requerir intubación o va a requerir, obviamente, ¿no? Ventilación mecánica, porque hay un compromiso severo de la musculatura, inclusive respiratoria, de la musculatura deglutoria, tienen que colocarle una sonda para que se puedan alimentar porque ya no pueden deglutir, etcétera. ¿Ya? Entonces no se olviden. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Entonces, obviamente tiene que haber una sospecha clínica, ¿no? Y la sospecha clínica se basa en la presencia de debilidad, ¿no? Entonces, una debilidad, ya saben ustedes, que es peor durante la noche, una debilidad que puede comenzar por la musculatura ocular, ya con todas las características que hemos mencionado. Entonces, cuando hay esa sospecha diagnóstica, pedimos pruebas, ¿no? Entonces, podemos pedir el dosaje de autoanticuerpos, ya saben, a la cabeza tienen que pedir el dosaje de un autoanticuerpo con el receptor de la acetilcolina. También pueden pedir estudios neurofisiológicos, un estudio que se llama electromiografía, ¿ya? Una electromiografía. Y otro test que pueden pedir, que la verdad es que no se hace mucho hoy en día, es el test de Tensilon o del hidrofonio, así se llama. Ya no se hace mucho. Es la administración de un anticolinesterásico intravenoso con una mejoría rápida y espectacular de la debilidad, pero en realidad ya no se hace mucho. ¿Qué más pueden pedir? Obviamente, como hemos dicho, que hay una asociación bidireccional entre tumores del timo y esta enfermedad, pues tenemos que pedir una tomografía mediastinal y también, o una resonancia para descartar la presencia de un timoma, ¿verdad? Entonces, no se olviden de eso.
Quizá no lo hagan en la primera consulta, pero una vez que confirmen la enfermedad, si el paciente tiene entre 50 y 60 años, si es varón, ya saben que es el perfil típico del paciente que pueda tener un timoma, ¿ya? Ahora, ya hemos dicho que hay varios autoanticuerpos circulantes, siendo el más frecuente el anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina. Entonces, miren acá algunas características. Ese anticuerpo está presente en global alrededor del 75% de todos los pacientes, pero si uno se focaliza por tipo, en alrededor del 85% de aquellos con miastenia gravis generalizada, y en alrededor de los 50% con aquellos con miastenia gravis solo ocular. Si hablamos del antimus, 40, digamos que lo encontramos en el 40% de aquellos pacientes que son negativos a este, o sea, del 15% de pacientes con miastenia gravis generalizada, que es negativo para el receptor o para el anticuerpo contra el receptor de aceticolina, una buena parte de esos son antimus positivos, ¿ya? Ahora, recuerden cuál se asocia a la presencia de una lesión de timo, la antititina y la antirreanodina, ¿ya? Entonces, pero ya saben qué pedir. Los dos más frecuentes son aquellos que ustedes tienen que conocer. Los estudios neurofisiológicos, como ya les comenté, incluye un estudio llamado la electromiografía. Hay, dentro de la misma electromiografía, hay dos pruebas que se deberían hacer. La prueba de estimulación repetitiva y la prueba de fibra muscular única. Son dos pruebas, digamos que bastante específicas, ¿no? Ya muy especializadas, ¿no? Solo ustedes tienen que conocerla. En una electromiografía normal, ¿no? O sea, en una estándar, en una habitual, ¿no? Normalmente no se ve nada o se puede ver un patrón de daño muscular. Pero en cambio, si ustedes le piden alguna de estas pruebas específicas, por ejemplo, en la prueba de estimulación repetitiva, se va a ver una disminución progresiva de la amplitud de la acción muscular, ¿no? Entonces, obviamente el potencial de acción muscular cada vez va a ser un poco menor debido a que cada vez van a haber menos receptores de acetilcolina disponibles porque hay más ocupados por el autoanticuerpo, ¿no? Entonces eso se suele pedir. Y la de fibra única, que es una prueba casi diagnóstica, muestra algo que le llaman un jitter prolongado en el 99% de los casos. También es casi diagnóstica esta prueba, ¿no? Ya, pero es algo ya muy metido en el tema. Entonces, con que conozcan que existe esa prueba es más que suficiente. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico, no? Entonces, digamos que hay una especie de por así decirlo, algoritmo diagnóstico, ¿no? No necesariamente a todos los pacientes le tienen que hacer el dosaje de autoanticuerpos, la electromiografía, el test de Tensilon o de hidrofonio, no, no es así. Inclusive hasta bastaría la presencia de clínica y un test de cubo de hielo positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no lo vean así tan rígido el diagnóstico de esta enfermedad. Por ejemplo, en la parte neurofisiológica, el test de estimulación repetitiva se puede observar positivo en las 3/4 partes de pacientes con miastenia gravis generalizada, pero en menos del 50% de aquellos con compromiso ocular único, ¿no? ¿Ya? En cambio, la prueba de fibra única sí es altamente sensible, ¿no? Casi un 99%, pero no es específica para esta enfermedad, ¿ya? Además que no lo suelen hacer en todos los lugares. Suele ser una prueba confinada a lugares especializados. Ahora, el test de hidrofonio, ¿en qué consiste? ¿No? Consiste en la administración justamente de un anticolinesterásico de acción corta a nivel intravenosa, como ya les he comentado, pero obviamente va a tener su eficacia más llamativa en aquellos casos de miastenia gravis generalizada, ¿no? Aquellos que tienen solamente un compromiso ocular, solamente un compromiso vulvar, el efecto no va a ser tan claro y puede generar dudas aún. Además, de que es una prueba que puede tener algunos efectos adversos como hipotensión, bradicardia, asistolia en casos severos, cólicos, sudoración. Yo en mis años de neurólogo, la verdad es que solamente he visto a un paciente que le hagan la prueba, ¿no? Porque entenderán que es una prueba que está cayendo ya un poco en desuso, ¿no?
por los efectos adversos principalmente, no porque no sea, digamos que útil, sino por los efectos adversos. Por ejemplo, miren aquí lo que ocurre en un test de hidrofonio, ¿no? Hay una severa tosis palpebral en el ejemplo A y tras la inyección de 10 miligramos de hidrofonio, miren cómo hay una apertura llamativa de los párpados, ¿no? Aunque no es el ejemplo típico, porque ya les he comentado y la misma diapositiva lo dice de que el efecto es más llamativo en los casos generalizados, pero en este paciente con miastenia gravis ocular sí hubo una respuesta significativa. Y, por ejemplo, este es un algoritmo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo clínicamente la sospecha de miastenia gravis, ¿no? Entonces, si yo tengo clínicamente la sospecha, mi primer pensamiento debe ser en pedirle un test para detectar la presencia de autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Ese debe ser mi primer pensamiento, ¿ya? Si no lo puedo hacer, si por ejemplo estoy no sé, en Pucallpa y los laboratorios no hacen eso, entonces puedo pensar en hacer una prueba que se realiza, entre comillas, en la cabecera del paciente, que puede ser un test de hidrofonio o un test del cubo de hielo. Ya saben, el test de hidrofonio, le administro 10 miligramos de hidrofonio y veo la respuesta clínica, o el test de cubo de hielo, sobre el párpado, 2 minutos, un cubo de hielo, obviamente no directamente, no cubierto, y ver qué tanto es la apertura palpebral, ¿ya? Pero como se supone que estamos en Lima, donde se es disponible la prueba, la primera elección sería pedir un dosaje de autoanticuerpos, ¿ya? Si es que la miastenia gravis es generalizada, o sea, si sale negativo, por ejemplo, ¿no? La flecha roja es negativo. Si sale negativo y tengo una miastenia gravis generalizada, ¿qué le puedo pedir? Le puedo dosar el siguiente autoanticuerpo en frecuencia, que es el anti-MuSK, ¿no? O que también puedo hacer, pedirle un test de estimulación repetitiva. Puede hacer cualquiera de las dos cosas. También puedo hacer primero el anti-MuSK y si me sale negativo, pedir la estimulación repetitiva. Ahora, ¿qué pasa también si el compromiso es netamente ocular? Si el compromiso es netamente ocular, es poco probable que este salga positivo, por eso no le pido un test de estimulación repetitivo. También es poco probable que me salga anti-MuSK positivo, por eso no le pido un anti-MuSK, sino que cuando es ocular, le pido una prueba de fibra única por electromiografía, ¿no? Entonces, usualmente la fibra única, usualmente la estimulación repetitiva o el anti-MuSK, en esos casos en los cuales el autoanticuerpo contra el receptor de acetilcolina me salgan negativos, me van a confirmar el diagnóstico, ¿no? Pero si el test de fibra única sale negativo, en esos casos de miastenia ocular, pues ya tendría realmente que reconsiderar el diagnóstico. O sea, ¿qué me llevo yo de este algoritmo? La primera prueba que ustedes deberían solicitar ante la sospecha de miastenia gravis es el dosaje del autoanticuerpo contra el receptor de la acetilcolina, ¿da? Las pruebas o los otros autoanticuerpos o las pruebas electrofisiológicas están diseñadas para cuando ese primer test es negativo. O sea, nunca se piden de ingreso, de rutina, sino se piden cuando el otro sale negativo. Eso es lo que tienen que llevarse, ¿ya? Es lo que sugieren las sociedades internacionales. Muy bien. ¿Y cómo se hace el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de estos casos? ¿No? Entonces hay un tratamiento sintomático, manejo de los síntomas, hay un tratamiento inmunomodulador. ¿Por qué? Porque al final, al fin y al cabo, esta es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, si ustedes no tratan, si solamente dan piridostigmina, agentes anticolinesterásicos, igual la enfermedad sigue su progresión, ¿ya? Y obviamente hay tratamientos en las crisis miasténicas, ¿no? Que son los cuadros más severos de esta enfermedad. Entonces, en el cuadro o en el tratamiento sintomático, lo que se da es piridostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Un anticolinesterásico. La pastilla viene de 60 miligramos y las dosis pueden variar de 30 miligramos hasta 600 miligramos en un día, o sea, hasta 10 pastillas pueden dar y la dosis va a depender de la debilidad y de la aparición de los efectos adversos. Se sugiere no superar los 450 miligramos al día. ¿Por qué? Porque inclusive dosis más altas pueden exacerbar la debilidad, ¿da?
Si el paciente está, hay dos escuelas grandes aquí, ¿no? Si el paciente tiene una clase uno, o sea, solo ocular, o clase 2, ocular y extraocular, pero leve, podría valorarse que sea el único tratamiento por un tiempo hasta ver que no haya un deterioro clínico, ¿ya? Pero hay otras escuelas o hay otra escuela, otra postura que si dice de arranque, así el paciente tenga solo compromiso ocular, es más, así el paciente solo tenga caída de un párpado y se demuestra la presencia de un autoanticuerpo positivo, debería ir a tratamiento inmunosupresor. Son dos escuelas, ¿no? Una más conservadora, otra más agresiva. A largo plazo no se han comparado, entonces por eso que no se puede decir si una es mejor que la otra. Yo creo que habría que individualizar según cada paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento 2 es el tratamiento inmunomodulador, ¿no? Que tiene como objetivo, obviamente, disminuir la producción de estos autoanticuerpos, ¿no? ¿Se puede dar junto al tratamiento sintomático a la piridosmina? Por supuesto que sí, ¿ya? El tratamiento base indicado es con prednisona. Ya saben que la prednisona es un corticoide, ¿ya? La prednisona se da hasta 40 o 60 miligramos por día, o sea, máximo casi 1 miligramo por kilo de peso. Puede ser diario, puede ser interdiario. Los pacientes, inclusive dentro de los 2 primeros meses, pueden tener un deterioro clínico. O sea, los 2 primeros meses los pacientes pueden empeorar con la prednisona, pero luego poco a poco comienzan a mejorar. Y el efecto benéfico máximo se alcanza más o menos a los 6 meses, ¿ya? Luego la dosis se va disminuyendo hasta pues alcanzar dosis menores. También se le puede o no se puede añadir aciatropina, de acuerdo también a la evolución clínica del paciente, teniendo en cuenta que su efecto benéfico máximo se alcanza al año, ¿ya? Y por último, denme un minuto, por favor. Un segundo, un segundo. Ya. Entonces, habíamos comentado de que se puede o no se puede agregar aciatropina, azatioprina, porque digamos que dentro de los inmunomoduladores es el que mejores resultados ha demostrado, aunque también se puede utilizar metrotexate. Hay muchos neurólogos que utilizan metrotexate porque les va bastante bien. Pero la indicación usualmente es dar prednisona con o sin azatioprina, ¿ya? Entonces, ya saben, la prednisona es lo que más se usa, hasta los 2 meses el paciente puede empeorar, luego hay una mejoría cuyo efecto máximo es a los 6 meses, la azatioprina puede, o recién vamos a ver el efecto máximo al año, luego se pueden reducir las dosis hasta alcanzar dosis de mantenimiento, ¿ya? Como verán, la lista de otras moléculas que se pueden usar es bárbara, ¿no? Se puede usar micofenolato, metrotexato, rituximab, tacrolimus, ciclofosfamida, ciclosporina. Son varios los medicamentos que pueden ser usados, ¿no? Entonces tenemos acá también otro algoritmo diagnóstico, ¿no? Se confirma el diagnóstico de miastenia gravis, ¿no? Le puedo dar piridostigmina y en caso el paciente tiene un timoma, le hacemos una timectomía. Si el paciente remite, o sea, mejora clínicamente, se puede continuar con piridostigmina. Si el paciente no mejora, a pesar de solo darle piridostigmina, se puede dar prednisona con azatioprina, ¿no? Y si hay una respuesta adecuada, pues se continúa con la menor dosis posible. O sea, yo voy bajando las dosis hasta lo menos que puedo. Ahora, aquí se queda, yo diría que el 90% de los pacientes, ¿no? 90 de los pacientes va bien hasta ahí. No quiero decir que todos se queden ahí, un gran porcentaje se queda aquí solamente con el anticolinesterásico, ¿no? Pero hasta el 90 se queda ahí. En aquellos casos donde no hay una buena respuesta, ya se pueden utilizar los otros agentes inmunosupresores, ¿ya? No se olviden. La timectomía, ¿no? La cirugía, el retiro del timo está recomendada en qué casos? En aquellos casos con miastenia generalizada, que tienen de 5 años de duración, que son menores de 65 años y en los cuales la medicación no ha tenido una respuesta tan
favorable como la que se esperaba, ¿ya? Aquellos de inicio temprano también, y aquellos también con antirreceptor de acetilcolina positivo. Entonces, digamos que son varias las indicaciones. En realidad, aquí en Perú no se hacen muchas timectomías a los pacientes con miastenia gravis. Entiendo yo básicamente por una cuestión de que los cirujanos de tórax no están tan familiarizados con la enfermedad. Yo no dudo de su destreza, pero digamos que cuando les mandan una interconsulta, ¿no? Cirugía de tórax y cardiovascular, le ponen, ¿no? Se solicita evaluación para timectomía. Entonces ellos, al no conocer tanto la enfermedad, como que les genera duda que el procedimiento les vaya a ofrecer un efecto benéfico a los pacientes, ¿no? No por su capacidad, sino porque no están tan familiarizados con esta enfermedad, que valga la redundancia, no es una enfermedad tan frecuente, pues, ¿no? ¿Ya? Y por ejemplo, este es un ensayo ya no tan reciente, 2016, publicado en New England de la timectomía. Y como ustedes pueden ver en los resultados, pues aquellos pacientes que fueron sometidos a timectomía, miren como tanto en un puntaje cuantitativo de la miastenia gravis como en la dosis de prednisona. Puntaje cuantitativo habla de qué tan mal clínicamente estaban, ¿no? Aquellos en quienes se utilizó un corticoide más la timectomía tenían menos puntaje, ¿no? Que aquellos que solamente usaban corticoides, o sea, que estaban clínicamente mejor, ¿no? Tenían menos puntaje, ¿no? Y aquellos pacientes que también fueron sometidos a timectomía también utilizaban menos dosis de prednisona para mantenerse clínicamente estables. O sea, la timectomía demostró de que ayuda a usar menos medicación a posteriori y que también mejora el pronóstico funcional de estos pacientes con miastenia gravis, ¿ya? Y lo otro viene con las crisis miasténicas, y aquí ya vamos a acabar. Entonces, el tercer o la tercera parte del tratamiento vienen estas exacerbaciones, ¿no? Que se llaman crisis miasténicas, ¿ya? Y estas crisis miasténicas, pues, son debilidades agudas con compromiso respiratorio, con compromiso de la deglución. Entonces, el paciente sí o sí va a necesitar un apoyo, tanto intubación, que puede o no puede requerir ventilación mecánica, o sea, requieren cuidados intensivos, ¿no? ¿Qué opciones tienen acá? Se tienen dos opciones, ¿no? Básicamente la terapia con inmunoglobulina, o también se tiene el recambio plasmático, o conocido aquí como plasmaféresis, ¿no? ¿Ya? Si el paciente, digamos que no o mejora, ya pues no, ya pasa a un tratamiento inmunosupresor a largo plazo. Si el paciente no mejora, nuevamente le podemos dar otras dosis de inmunoglobulina o otras sesiones de plasmaféresis. ¿Qué otra alternativa hay? Darle dosis altísimas de corticoides como pulsos de metilprednisolona, por ejemplo. Si el paciente mejora, nuevamente inmunosupresión a largo plazo, y si no, ya pues no, terapia intensiva, otro tipo de inmunosupresores como el rituximab, ¿no? Que son prácticamente de rescate, y mantener al paciente, porque en algún momento, por eso dicen never give up, ¿no? Nunca rendirse. ¿Por qué? Porque el paciente en algún momento esa crisis va a ceder, ¿no? Entonces no hay que bajarle el dedo, hay que mantenerlo, ¿ya? Recuerden que esta no es una enfermedad, pues, como la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, ¿no? Esta es miastenia gravis, y en algún momento la tormenta inmune baja un poco y el paciente puede mejorar, ¿ya? Ahora, en cuanto a esos dos tratamientos, digamos que ya hay revisiones Cochrane, ¿no? Exhaustivas, ¿no? Que hablan pues del uso de inmunoglobulina intravenosa, o también que hablan del uso de plasmaféresis o recambio plasmático, ¿no? En realidad, ninguna de las dos ha demostrado ser mejor que la otra, ¿no? Miren acá la conclusión: tanto la inmunoglobulina como el recambio plasmático plasmaféresis tienen una eficacia comparable en los pacientes con miastenia gravis moderada severa, ¿no? Entonces, los dos tratamientos son bien tolerados, la duración de los efectos son comparables. Quizás aquí ya lo que se ve es el tema de los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los hospitales tienen disponibles máquinas de recambio plasmático, por ejemplo, ¿no? Quizás por facilidad es mucho más fácil conseguir inmunoglobulina que se prepara y se administra como otro medicamento por vía intravenosa,
que conseguir una máquina, un personal que le vaya a hacer sesiones repetitivas de plasmaféresis a estos pacientes, ¿no? Entonces va a depender ya el usuario uno u otro, más que por cuál es mejor, va a depender por la logística de cada hospital. Particularmente yo he visto ambos, ¿no? Pero he visto que, por ejemplo, en el sistema público más hacen plasmaféresis que inmunoglobulina porque no hay inmunoglobulina. En cambio, en la parte privada he visto que más ponen inmunoglobulina que hacen plasmaféresis porque sí hay inmunoglobulina, ¿no? A menos de que, por ejemplo, hayan momentos como este brote de Guillain-Barré que hubo donde se consumió toda la inmunoglobulina del Perú, no había nada, pero si no, en etapas normales sí hay inmunoglobulina, por lo menos en la parte privada. Y para terminar, como les comenté, hay medicamentos que pueden exacerbar una miastenia gravis, ¿no? Por ejemplo, la D-penicilamina está contraindicada, pero eso no se usa mucho, no hay acá. Que pueden exacerbar debilidad, por ejemplo, los macrólidos, los aminoglicósidos, las fluoroquinolonas, ¿no? Es muy común el ciprofloxacino, o si no, por ejemplo, la gentamicina en infecciones urinarias en mujeres, las sales de magnesio, por ejemplo, la toxina botulínica, ¿no? ¿Y cuáles podrían exacerbar la debilidad en algunos pacientes? Los bloqueadores de canales de calcio, los beta bloqueadores, el litio, las estatinas, ¿no? La torvastatina y esas, los contrastes yodados en pacientes que van a hacerse, por ejemplo, una tomografía con contraste, ¿no? Entonces, esta lista, que es más larga que las que yo les muestro, son listas que los pacientes con miastenia grave lo tienen pegado en sus cuadernos, ¿no? ¿Qué no consumir? Por eso que a ellos se les recomienda que ante cualquier infección, primero vayan al médico, le digan yo tengo miastenia gravis y que de acuerdo al foco infeccioso, el médico le recete algo que justamente no les produzca una exacerbación de su debilidad, ¿ya? Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy sobre esta enfermedad.